Marzo, día 27 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Juan Ermitaño. San Juan de Egipto, uno de los mayores ornamentos del desierto, tan célebre por el don de profecía y por el resplandor de sus virtudes, como venerable en toda la Iglesia, nació en Licópolis de Tebaida, por los años del Señor de 330. Por la gran pobreza de sus padres se vio precisado a aprender el oficio de carpintero luego que tuvo edad para poder ganar la vida. Pero el Señor, que le destinaba para modelo de perfección en todos los solitarios, le inspiró tan gran deseo de pasar sus días en el desierto para atender únicamente al cuidado de su salvación por los santos ejercicios de la oración y de la penitencia, que siendo de 25 años se despidió de su maestro y se entregó a la disciplina de un santo anciano, el cual, descubriendo en aquel mancebo una humildad extraordinaria y un singular rendimiento de espíritu, en poco tiempo le hizo adelantar mucho en el camino de la perfección. Halló un día el santo director en su huertecillo una rama de árbol medio podrida, y plantándola en la tierra, mandó a Juan que 2 veces al día la regase hasta que echase raíces y diese fruto. No se detuvo el obediente mancebo en discurrir sobre la extravagancia del precepto, ni sobre la imposibilidad de lo que se le mandaba, persuadido de que se obedece a Dios siempre que al superior se le obedece. Era violento el ejercicio, por ser preciso conducir el agua de media legua de distancia, mas no por eso se dispensó Juan ni un solo día de hacer lo que le había ordenado, sin detenerle ni en el rigor del tiempo, ni en la incomodidad de regar 2 veces al día un palo seco, ni el procurar mover con todas sus fuerzas una gran peña o peñasco que el buen viejo le había mandado menear. Asegura Casiano que esta ciega obediencia hizo a Juan en pocos años uno de los más elevados contemplativos y de los más santos solitarios de todo Egipto. Muerto su santo director, pasó nuestro Juan 5 años en diversos monasterios, dedicado a la más exacta observancia de todo aquello que podía perfeccionar su virtud. Movido de Dios a vida más retirada, se fue a una montaña desierta, a 2 leguas de Licópolis, y en una peña muy escarpada abrió una celdilla en la cual se encerró de tal manera que por espacio de 40 años no fue visto de persona alguna, sino por una ventanilla que abría raras veces. En esta especie de sepultura vivió nuestro santo hasta los 90 años de su edad, más como ángel que como hombre. Su comida por todo este tiempo eran las hierbecillas crudas y silvestres, con algunas raíces que nacían dentro de la misma gruta. Su bebida un poco de agua, y ésta con mucha escasez. Apenas interrumpía el sueño su continua oración, porque era muy poco lo que dormía, siendo tan sublime su contemplación desde los primeros años que gustaba anticipadamente de las delicias del cielo. La afabilidad y dulzura con que un hombre de tan bajo nacimiento y de vida tan austera recibía todos los que le buscaban, acreditaban bien que la rusticidad y la severidad inoportuna son muy ajenas de la verdadera virtud. No había hombre más apacible ni más grato que nuestro santo ermitaño, reservando para sí sólo la austeridad y el rigor. Jamás permitió que mujer alguna se acercase a su celdilla, y a la verdad había hecho tan dificultosas y aun tan impracticables las sendas que solamente podían alentarse a vencer tantos estorbos los que buscaban con deseo ardiente de consultarle sobre el negocio de su salvación. Hízose tan público el don de profecía que el Señor le había dotado, que desde las provincias más distantes concurrían a consultarle como a un oráculo que había colocado Dios en el monte para explicar su voluntad. Arrojándose sobre las tierras del imperio romano los etíopes, pueblos bárbaros, y habiendo hecho grandes estragos en toda la Tebaida, el general del ejército romano, hallándose sin fuerzas para resistirlos, vino a consultar con nuestro santo lo que debía ejecutar. Ten confianza en el Dios de los ejércitos, le dijo Juan, y no obstante la desigualdad de tus fuerzas, ve a atacar al enemigo, que tú vencerás. La completa victoria que el general del emperador alcanzó de aquellos bárbaros acreditó bien la verdad de la profecía. Consultó el gran Teodosio sobre el exilio de la guerra que tenía declarada al tirano Máximo, que había quitado la vida al emperador Graciano. Pronosticóle Juan que conseguiría una gloriosa victoria,
Con efecto, fue esta tan completa y tan a poca costa de sangre, que el piadoso emperador la atribuyó enteramente a las oraciones del bienaventurado Juan de Egipto. 4 años después, estándose Teodosio disponiendo para vengar la muerte del joven Valentiniano, a quien el conde Arbogasto había hecho sufocar para colocar en el trono imperial a Eugenio, deseó mucho ver a nuestro santo. Para este fin le despachó a Eutropio, su favorito, pero por más que hizo, nunca le pudo persuadir a que pasase a la corte. Pronosticóle Juan que el emperador quedaría victorioso, pero que sobreviviría poco a su victoria, como sucedió. Movidos de la gran fama del santo, Evagrio del Ponto y 6 discípulos suyos desearon pasar a verle, pero como la senda para subir a su celda era casi impracticable, Paladio, como más mozo y más práctico, se ofreció a trepar él solo a ella, para informarse por sí mismo si era tan grande la virtud de aquel hombre que mereciese vencer tantas dificultades para allegarse a él. Subió, pues, y halló cerrada la celda, como lo estaba ordinariamente. Dijéronle que sólo dejaba ver el domingo, y algunas veces el sábado. Esperó todo este tiempo en el hospicio que se había fabricado para los forasteros. Entró el sábado en una especie de claustro, donde vio a muchos solitarios juntos, y descubrió a Juan en su ventanilla, desde donde hablaba a los que se acercaban a ella. Reconoció nuestro santo a Paladio, por monje del monasterio de Bargio, en el desierto de Nitria, y comenzaba a hablarle cuando interrumpió la conversación para volverse a hablar con Alipio, gobernador de Tebaida, que llegó a la sazón. Notó Paladio esta preferencia y atribuyéndola a especie de acepción de personas, creyó que Juan no debía ser enemigo de las grandezas humanas. Conoció el santo lo que pasaba por el pensamiento de aquel monje, y reprendiéndole con suavidad, fácilmente le hizo convenir en que tenía razón en portarse de aquella manera. Después de haberle alentado en sus trabajos y fortalecido contra sus tentaciones, disuadiéndole sobre todo del pensamiento que tenía de hacer un viaje a su país, le preguntó como en tono de zumba si quería ser obispo. Respondió Paladio en el mismo tono que ya lo era, aludiendo al oficio que tenía en el monasterio de proveedor o inspector del pan y de los víveres, lo que se llama obispo en lengua griega. ¿Y de qué iglesia eres obispo? Le replicó Juan. De la panera de mi casa, respondió Paladio. Tú te zumbas, continuó el santo, pero tú serás obispo, y no tendrás poco que padecer en el obispado. Si quieres evitarlo, no salgas del desierto. 48 años ha que no pongo los pies fuera de mi celda. En todo este tiempo no he visto a mujer ni moneda alguna, y no he sentido el más ligero disgusto. Despidióse Paladio de Juan, y bajó a contar a sus compañeros lo que había visto y oído. Subieron todos al instante a ver al siervo de Dios, y a aprovecharse de su admirable doctrina. Fueron recibidos con aquella caridad siempre alegre y siempre urbanísima, con que hechizaba a cuantos le visitaban. Conoció con luz superior que el más mozo de todos era diácono, aunque él por su humildad se lo había ocultado a sus compañeros, y allí mismo sanó a otro de ellos que estaba enfermo, después de haber dado orden para que los agasajasen. Los entretuvo largo tiempo sobre diferentes puntos espirituales, especialmente sobre la necesidad que todo religioso tiene de ser humilde. Refirióles la historia de un solitario que después de una vida muy penitente se rindió de tal manera a las ilusiones del demonio. Se consintió en pecar con una fantasma que éste le representó en figura de mujer, y en vez de levantarse por medio de la penitencia, se dejó llevar de la desesperación, abandonó el desierto y se entregó a todo género de disoluciones. A otro conocí, añadió el santo, que habiendo sido casi tan miserable como el primero, fue más prudente. Consintió en algunos pensamientos de vanidad, después en otros de impureza, y dejó la celda con resolución de volverse al siglo. Habiendo entrado en cierto monasterio de solitarios, le pidieron éstos que les hiciese algunas pláticas espirituales, pero no pudo resistirse, y Dios, por un efecto bien singular de su infinita misericordia, le movió a él mismo con la doctrina que daba a los otros. Restituyóse a su celda, donde pasó lo restante de su vida en amargura y penitencia, y en llorar incesantemente sus culpas. Poco tiempo sobrevivió Juan a esta visita. Era a la sazón de 90 años, de los cuales había pasado 75 en el desierto,
y, sabiendo por divina revelación el día y hora de su muerte, pidió que en 3 días no se le llamase, porque de ninguno se dejará ver. Pasó todo este tiempo en oración, durante la cual rindió su bienaventurado espíritu en manos de su Criador el año de 394. Encontróse el santo cadáver de rodillas y fue sepultado con la pompa y con la veneración que acompañan a los santos hasta más allá del sepulcro. Llamábasele comúnmente el profeta de Egipto. Su fiesta se celebra en Braga de Portugal y su memoria es de singular bendición en toda la Iglesia. Martirologio romano. En Drisípara, en Panonia, San Alejandro soldado, el cual en tiempo del emperador Maximiano, después de haber salido vencedor de muchas peleas en que fue puesto por la fe de Cristo y de haber hecho muchos milagros, habiéndolo degollado, consumó su martirio. En el mismo día, los santos Fileto senador, Lilia su mujer, Macedón y Teoprépides sus hijos, igualmente Anflioquio, capitán, y Crónidas, alcaide de la cárcel, los cuales fueron martirizados por confesar a Jesucristo. En Persia, los santos mártires Sanitas, Lázaro, Marotas, Narestes y otros 5, los cuales en tiempo de Sapor, rey de Presia, sufriendo una cruelísima muerte, alcanzaron la palma del martirio. En Salzburgo, San Ruperto, obispo y confesor, el cual propagó maravillosamente el Evangelio en Bavaria y en Austria. En Egipto, San Juan Ermitaño, varón de gran santidad, el cual, entre otras gracias muy esclarecidas, lleno de espíritu profético, predijo al emperador Teodosio las victorias que había de conseguir contra los tiranos Máximo y Eugenio. La misa es en honor de San Juan y la oración la que sigue. Oye, Señor, favorablemente las humildes súplicas que te hacemos en la solemnidad de tu siervo, el bienaventurado Juan, para que los que no tenemos confianza en nuestros méritos seamos ayudados por los de aquel que tuvo la dicha de agradarte, por nuestro Señor Jesucristo. La epístola es de la primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 13. Hermanos, la caridad es paciente, es benigna. La caridad no tiene celos, no obra mal, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca sus propios intereses, no se irrita, no piensa mal de nadie, no se alegra de la iniquidad, se alegra de la verdad, y todo lo tolera, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Reflexiones. Es cosa bien digna de admiración que, siendo tan claro y tan fiel el retrato de la verdadera devoción que con nombre de caridad cristiana hace aquí el apóstol San Pablo, haya tantos que la equivoquen y se la figuren muy contraria de lo que es en realidad. No hay cosa más respetable ni más amable que la verdadera piedad. No es áspera, ni rústica, ni desabrida. Su aire no es desdeñoso, ni austero, ni chocante. No consiste ni en excesos imprudentes, ni en ímpetus de un fervor rígido, seco y displicente. Aborrece toda ostentación y todo fausto. Nada tiene de escrupulosa ni de hazañera. Ignora todo artificio mundano y jamás se desmiente a sí misma. Enemiga irreconciliable de todo engaño, gana el concepto por la rectitud y el corazón por la dulzura. Siempre majestuosa en su noble simplicidad, nunca es más respetable que cuando se muestra más humilde. Su mérito no depende ni del capricho ni de las extravagantes ideas de los hombres. Tiene por principio a la sola virtud, por objeto y único fin a Dios. Lejos de desviarse por sendas extraviadas que descaminan o de dar en ideas presuntuosas que engríen y ensoberbecen, halla siempre en las obligaciones más comunes del propio estado el camino seguro para arribar a la perfección. Hácese notorio agravio a la devoción en pensar en que es propia de ella la rusticidad, porque ciertas personas que hacen profesión de devotas son agrestes, rústicas, poco políticas y medio salvajes. La grosería es vicio, luego es incompatible con la verdadera devoción. Es cierto que ésta no afecta ciertos aires de cortesanía mundana que desdicen mucho de su sinceridad, pero tampoco omite las más menudas atenciones, y como siempre obra con circunspección y con exactitud, a nada falta que sea sustancial.
No pueden convenir la melancolía y la tristeza a los siervos de un Señor que quiere que le sirvan con alegría. El justo, dice el profeta, conserva en su corazón la ley de Dios y la tiene siempre delante de los ojos. La única regla de su conducta es la voluntad del Señor. El modelo que se propone es Cristo crucificado. El Evangelio es su ley. La vida de los santos su escuela. El ejercicio de las virtudes cristianas son su estudio. El pensamiento de la muerte su consuelo. El de la eternidad su empleo. Y el del cielo el único objeto de sus fervorosas ansias. Por este retrato tan parecido al que hace San Pablo de la verdadera virtud, se puede conocer lo poco que la convienen aquellos rasgos sombríos con que muy de ordinario se la pinta para representarla con no sé qué aire melancólico, ceñudo y enfadoso. A la verdad, no pocas veces ciertos modales duros e imperiosos, cierta refinada quintesencia de amor propio, un corazón orgulloso, un genio adusto, intratable y altanero, y ciertos ademanes, muelles y voluptuosos, y pasiones encubiertas, son los rasgos que sirven a formar el retrato verdadero de las gentes que llaman devotas, pero jamás forman el retrato de la verdadera devoción. Cuando les dará la gana a las gentes del mundo de distinguir las imperfecciones de las personas que se precian de piadosas, de las prendas propias de la verdadera piedad, entonces verán que no hay cosa más noble, ni más racional, ninguna más digna del aprecio ni de la veneración de los hombres que una virtud pura y sólida, inseparable de la perfecta caridad. El Evangelio es del capítulo 20 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y le azoten, y le crucifiquen, y al tercer día resucitará. Meditación de la fuga del mundo. Punto primero. Considera que hay entre los cristianos un mundo enemigo del cristianismo, un mundo que, aunque cristiano en apariencia, aborrece a Jesucristo, y su ley, un mundo cuyo espíritu es contrario al espíritu de Cristo, y cuyas máximas son diametralmente opuestas a las máximas del Evangelio, un mundo contra el cual todos los santos se han declarado, y que persiguió a todos los santos. Luego, ser de este mundo, y ser del número de los réprobos, amar a este mundo y declararse enemigo de Dios, tener el espíritu, seguir las máximas de este mundo y no ser discípulo de Cristo, es una misma cosa. El que quiere ser amigo del siglo, dice el apóstol Santiago, por el mismo hecho se hace enemigo de Dios. Pues ¿cómo es posible celebrar a este mundo, abandonarse ciegamente a este mundo, obedecer sus leyes, seguir sus caprichos, sin arriesgar la inocencia y la salvación? No por eso se pretende que para salvarse sea menester abrazar el estado religioso o meterse a ermitaño. No todos son llamados a estado tan feliz, pero ninguno hay que no esté obligado a mirar con horror el espíritu del mundo, a renunciar a sus perniciosas máximas, a huir unas concurrencias que Dios aborrece, que están llenas de enemigos de Jesucristo. A una simple sospecha de contagio quedan desiertas las ciudades más populosas. Todo se deja, todo se abandona, todo el mundo se retira a la campaña. Todos se destierran voluntariamente del comercio y se van a sepultar a una soledad. El aire del mundo es contagioso, demasiadamente se sabe. Para preservarse de este contagio, un San Juan y otros tantos santos poblaron los desiertos y buscaron entre los montes y las breñas asilo seguro a la inocencia. Pero ¿qué se hace el día de hoy? Todos corren, todos se exhalan por aumentar el gran número de los esclavos del mundo. Se gime, es verdad, bajo la dura opresión de su intolerable yugo, pero al mismo tiempo se ama. Quéjanse mucho de la pesadez de sus grillos, pero al mismo tiempo los multiplican, y se tendrán por infelices. Se desesperarían si los librasen de ellos. Pregunto, ¿tienen juicio los mundanos cuando hablan, cuando proceden así? Punto segundo. Considera que aquella fuga del mundo, que consiste en aborrecer su espíritu, en renunciarle, y en no seguir sus máximas, no es puramente de consejo, sino de riguroso precepto.
Todo cristiano se obligó solemnemente a eso delante de testigos en la sagrada ceremonia del bautismo. Dijo públicamente que se renunciaba a la pompa, las vanidades, las máximas, el espíritu del mundo. ¿Y cómo se observa hoy esta sagrada promesa? Pero ello es cierto que con esta condición entramos a ser cristianos. Ni la Iglesia nos hubiera recibido en el número de sus hijos, ni Cristo en el de sus discípulos, si no nos hubiéramos obligado, si no hubiéramos prometido huir del mundo, renunciar las pompas y las máximas del mundo, como incompatibles con las máximas de Jesucristo. Pero ¿se cumple esta promesa? ¿Cumplimosla nosotros mismos? ¿Es para nosotros como extraño y forastero el espíritu del mundo? Ah, que hierven mundanos el cristianismo. ¿Mas esos mundanos serán reconocidos por cristianos verdaderos? Qué dolor y qué amargura sentiré a la hora de la muerte cuando se me represente con viveza lo que he sido y lo que estaba obligado a ser. Gimo, Señor, cuando reflexiono la tibieza y la frialdad con que os he servido, mientras sacrifiqué mi salud, mi vida y aun mi eterna salvación al servicio del mundo. Recibid, Padre de las misericordias, la palabra que este día os doy de huir del mundo y de renunciar sus máximas, y otorgadme la gracia de que la cumpla hasta el postrer aliento de mi vida. Jaculatorias. ¿De qué me sirve ser dueño de todo el mundo si pierdo mi alma? A mí me sirve de cruz el mundo, y yo sirvo al mundo de cruz. Propósitos. 1. El mundo es enemigo de Cristo, luego debe ser lo nuestro. ¿Cuántas razones tenemos para considerarle como tal? Húyese de un enemigo de quien se sabe que trama perniciosos designios contra nosotros. Pues con qué cuidado debemos huir del mundo, cuyos artificios tiran a perdernos. Toma hoy la generosa resolución de declararte contra el espíritu y contra las máximas del mundo, así como él está abiertamente declarado contra las de Jesucristo. 2. No te contentes con una simple resolución, ponla en práctica desde este mismo día. No aparezcas más en esas grandes funciones en que el mundo sale a hacer ostentación de toda su pompa y vanidad. Ponte un eterno entredicho a toda comedia y a toda ópera, despidiéndote también para siempre de todas las otras diversiones, que son el escollo ordinario de la inocencia. Sea tu traje conforme a tu condición y a tu estado, pero ten entendido que la modestia cristiana es la gala más preciosa. Renueva en la misa, después de la consagración, las promesas que hiciste en el bautismo. Haz pública profesión de ser cristiano, y haz una santa vanidad de no ser ya mundano. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.